¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a RPP. Hoy está con nosotros Diego Macera, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, y con él vamos a conversar acerca de la formalización y las empresas en tiempos de pandemia. Diego está con nosotros en el marco de la campaña Integración al Bicentenario, y Diego, te agradecemos mucho por tu tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Diego, coméntanos, hemos vivido una crisis económica que no veíamos desde hace 30 años. ¿Cómo en estos momentos tan difíciles se trata de impulsar la reactivación de las empresas, pero de manera formal? Ha sido bien complicado, ¿no? Porque la gran masa de empleo en este país es informal, ¿no? Previo a la pandemia estábamos en algo 72%, ahora han subido a números más cercanos al 80%. Uh-huh. La ayuda hacia la gran mayoría de negocios no ha podido llegar de manera tan efectiva por esta prevalencia de la informalidad, ¿no? La principal herramienta con la que se intentó fue con Reactiva, ¿no? Que fue un muy buen sistema, pero que funciona dentro de lo que puede funcionar, ¿no? Y lo que puede funcionar es para los negocios que tienen cierto nivel de formalidad. Entonces, esa ha sido, creo que es la principal limitación. Y esto a veces se configura como una espada de doble filo, ¿no? Porque a ver, típicamente en las crisis lo que se decía es, bueno, oye, pero el empleo total, sea formal o informal, no cae tanto en el Perú, ¿no? Porque siempre está esta otra alternativa de trabajar en la informalidad. Uh-huh. Entonces, si yo no consigo trabajo formal, pues veo cómo me recurseo, veo qué cosa hago en el mercado informal. Entonces, ahí la informalidad funciona pues como una suerte pues de colchón de repente para el desempleo. Pero en este caso, la crisis ha tenido también este otro componente de que ha golpeado principalmente, aparte del sector informal, por esta imposibilidad de alcanzar con créditos o subsidios o distintos programas que ha intentado el gobierno. No, más recientemente, aparte de Reactiva, otro componente importante han sido estos esfuerzos para subsidiar parte de la planilla, ¿no? A trabajadores, Uh-huh. ¿no? Con ciertas características, con cierto nivel de ingresos. Pero pensando un poco más en mediano plazo, lo único que hace realmente diferencia es el fomento de la inversión privada y que eso es lo que incentiva a la vez más contratación. Uh-huh. Ahora que estamos ya por fin reactivando un poco la economía luego de la pandemia, ¿cómo se incentiva a las empresas en este momento de crisis para que den el paso hacia la formalidad? ¿Qué es lo que, o la otra pregunta sería, ¿qué es lo que no permite que las empresas den ese paso hacia la formalidad? Creo que se ha hecho bastantes esfuerzos en los últimos años para hacer algo un poco más simple y un poco más barato ser formal, ¿no? Con regímenes tributarios especiales, ¿no? Con el RUS, ¿no? Que ya tienes sistemas mucho más simplificados para llevar los libros, para pagar impuestos, ¿no? Que van pues entre 20 y 50 soles. ¿No? Creo que ha habido un montón de pasos en un buen sentido. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que pasa? Eh, Primero, que cuando tú funcionas en un ecosistema informal, es muy difícil que tú solito quieras dar el salto a ser formal, ¿no? Porque te tendrías que comer pues todos los costos asociados, te tendrías que comer tú todo el IGB, por ejemplo. Entonces, si tus proveedores son informales, tus trabajadores ahorita son informales, no, tus clientes son informales, no, de la noche a la mañana decir, bueno, yo quiero ser formal, no te va a salir pues un ojo de la cara. Eso sí Claro. es muy complicado, y por eso hay que pensar a veces esto como estrategias en bloque, ¿no? O sea, tienes que tener, ¿no? buena parte de la cadena haciendo la transición para que valga la pena. Y digo haciendo transición no la ligera, porque a veces entendemos la informalidad como una cuestión dicotómica, ¿no? Blanco o negro, ¿no? Totalmente Uh-huh. formal, totalmente informal, ¿no? Y la verdad es que muchos negocios están un poco en el medio. No son ni totalmente formales ni totalmente informales. No pueden tener RUC, por ejemplo, lo cual los califica como formales para el INEI, no, pero no dan todas las boletas de venta que deberían dar. Uh-huh. ¿No? O dan varias boletas, pero no tienen a sus trabajadores registrados, ¿no? O tienen algunos y otros no, les pagan una parte por planilla y otra parte por abajo. No, hay muchos sistemas de área gris, si quieres, en la formalidad.
Entonces creo que tratar de entender esta cuestión en términos dicotómicos funciona bien. Y lo otro, creo que hay que tratar de entender la informalidad dentro del espectro de la productividad, ¿no? Que es al final Exacto. de lo que trata, de lo que Así trata es. todo al final. Entonces, y encontramos un poco este dilema de huevo y la gallina, porque somos informales porque somos poco productivos, o somos poco productivos porque somos informales. Y eso no es tan fácil de arreglar. Cuando nosotros tratamos de encontrar una manera en que ser formal sea la mejor opción para las personas, porque no, las personas solamente van a ser formales, los negocios van a ser formales cuando les convenga ser formales. ¿Ya? ¿No? Ese es el caso para la gran mayoría. Hay otros casos que son más excepcionales, en los cuales efectivamente una estrategia de fiscalización tributaria, laboral, hace absoluto sentido, ¿no? Eso es para el que sí puede pagarse la formalidad, para el que sí es suficientemente productivo, pero no quiere. ¿Ya? Claro. ¿No? Para ese sí la estrategia de fiscalización tiene que existir y tiene que ser sólida. Pero para la gran mayoría el problema es la productividad, que no ¿Y qué se es pasa? suficientemente productivo. Ujú. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los costos? Porque supuestamente pasar a la formalidad es mucho más costoso, ya sea por el salario que se debe pagar, por los costos no laborales como salud, bonificación, etcétera. Y teniendo en cuenta que las micro y pequeñas empresas en el Perú son el 99,3% más o menos, ¿cómo afecta esto a que ellos quieran pasar a la formalidad? Sí, hay ciertamente costos involucrados de dar este salto a la formalización. Muchas veces están más por el lado laboral que por el lado tributario, dependiendo del negocio en el que estés. ¿No? Y acá creo que hay todavía mucho camino por avanzar en hacer que esto sea más manejable para las planillas y para la productividad real de las microempresas, ¿no? Ahí, de hecho, un tema pendiente también es el salario mínimo. Ujú. ¿No? Ese es otro de los costos que trabajadores menos productivos pueden tener como barrera para el ingreso. Ahora, yo creo que eso, digamos, si bien es parte importante, creo que hay que leerlo un poquito también en conjunto, porque cuando se han ido aprobando estas normas, ¿no? De la ley MIPE, ¿no? Los regímenes tributarios especiales, no, si bien hoy tenemos una cantidad importante de microempresas ahí, tampoco es que hayan hecho pues la revolución en términos de acceso a la formalidad, ¿no? Entonces hay que buscar, yo creo que son importantes, pero hay que buscar cómo los podemos complementar. Y ahí Ujú. déjame hacer un punto que no es menor, y es que muchas veces estos buenos esfuerzos para hacer más barata la contratación en empresas chiquitas, o más barato el régimen tributario, lo que terminan haciendo es creando incentivos para que la empresa se permanezca pequeña. ¿No? Claro. Y ese es uno de los grandes problemas de creo que los que no hablamos tanto. Ujú. No, por supuesto que la informalidad es un gran tema, pero yo creo que por lo menos igual de importante es cómo hacemos que las empresas que ya tienen una pequeña unidad productiva que le va más o menos bien, quieran crecer. Crecer, Porque el problema es así que es. cuando crecemos, pasamos de un régimen tributario a otro, ¿no? Pasamos y contratamos al trabajador alrededor del 20, me parece que empezamos a distribuir participación de los trabajadores, y eso también es otro porcentaje importante de las utilidades. Entonces, hemos hecho un régimen, hemos hecho un sistema en el cual se penaliza el crecimiento, ¿no? Y creas los incentivos para que las empresas se partan, ¿no? O oculten ventas, ¿no? O tengan a ese trabajador extra en negro, ¿no? Y eso nos impide, en muchos casos, tener empresas pequeñas y medianas, mucho más dinámicas, ¿no? Con ya economías de escala, y que por lo tanto pueden pagar mejores salarios, ¿no? Y abarcar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Hoy, Ujú. más o menos 70% de la PEA está en unidades productivas de menos de 5 personas. ¿No? Y el espacio de pequeñas y medianas es de 6% en cada una, me parece, es un poquito más de 10%. Y luego tienes otro bolsón, un poquito menos de 20 en empresas grandes. Pero esta desaparición del espacio medio, ¿no? De pequeñas y medianas empresas, es sumamente preocupante, y creo que le resta mucho dinamismo a la economía y también a los ingresos.
Ujú. Diego, ya para ir finalizando la entrevista, en esos próximos 5 años que se vienen, para ti, ¿qué es lo más importante para lograr lo que estabas mencionando hace un momento y para mejorar la productividad y por ende volver formal a las empresas? ¿Qué te parecería indispensable en estos 5 años? A ver, creo que tenemos que tener una revisión de qué cosa entendemos como marcos tributarios y laborales que den incentivos para el crecimiento y la inversión. Creo que eso es indispensable. Ahora, cuando tengamos más productividad, y esa es parte de repente de lo que no dije decir, pero mientras va creciendo la productividad de los trabajadores, tenemos que ir también mejorando el sistema para que haya mejor protección social. ¿Ya? Porque lo que tenemos hoy día de nuevo es un sistema en el que solamente pues, 1 de cada 5 tienen acceso a acumulación para pensiones, no tienen acceso de salud, no tienen CTS, ¿no? Y eso significa en la práctica la desprotección, ¿no? De la gran mayoría de trabajadores que están en condición de informalidad. Y esto de nuevo se da por el sistema que hemos creado de incentivos perversos. Yo creo que en paralelo con estas mejoras de productividad que creo pasan, como te decía, por parte laboral y tributaria, también tenemos que revisar nuestros conceptos de cómo garantizamos una protección social efectiva para más personas. Por ejemplo, a través de diseñar mecanismos complementarios de aporte al sistema de pensiones, ¿no? Que no sea solamente o casi exclusivamente a través de la planilla, sino que haya otros sistemas a través del cual uno puede ahorrar para su vejez. No, pero esta es una discusión que creo que es ultra importante tenerla lo antes posible porque va a demorar bastante tiempo poderla implementar. Perfecto, Diego. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo nuevamente. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, estuvo con nosotros en el marco de la campaña Integración al Bicentenario. Yo soy Francesca Raffo y ya nos vemos en el siguiente Facebook Live. Integración al Bicentenario. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP.